¿Qué onda a todos? Bienvenidos a tu fórmula. Se celebró la séptima carrera del año, octava fecha, porque pues, fue cancelado Imola, pero séptima carrera de la temporada 2023 de la Fórmula 1. Un gran premio que en todo el fin de semana solamente hubo un favorito, un dominante, alguien que se lo llevó, que no tuvo competencia alguna y que fue Max Verstappen. Consiguiendo el tercer Gran Chelem de su carrera, llevándose pole position, liderando todas las vueltas, además la vuelta rápida y la victoria de la carrera. Impresionante lo que hizo el neerlandés y la forma en la que dominó. Algo que ya lo deja con una ventaja mucho más cómoda con respecto a su compañero de equipo, el segundo lugar del campeonato de pilotos, Sergio Pérez. 53 puntos ya son de diferencia, ya son más de 2 carreras. Ya empieza a ser considerable esta diferencia, sobre todo hablando de que apenas estamos en la séptima fecha y todavía nos faltan 15 carreras, poco más, para que finalice este año. Ya empieza a ser algo notorio. Un Checo Pérez que tenía que redimirse después del error que tuvo en la clasificación de Mónaco y la pifia de carrera que tuvo, en la cual chocó con todo el mundo, con Stroll, con un Haas, con Russell, con el muro, chocó por todos lados. Tenía que dar un fin de semana importante. No lo hace así, no lo hace de esta manera, porque vuelve a tener otro error en la clasificación. En la curva 5 se sale y entonces no logra ya después meter una vuelta decente para avanzar a Q3, se queda en Q2 y arranca desde la 11ª posición. Algo que venía entonces a dejar a Checo teniendo que remontar, y la expectativa era que llegara al podio. Tenía que hacerlo debido al coche que tiene y debido a que Barcelona es un circuito a diferencia de Mónaco que te permite más rebases. Si a lo mejor no es la pista en la que más vas a rebasar y la que más se presta a eso, sí es una en la que puedes hacerlo. Más aún porque debido a la modificación que sufrió el trazado, que quitaron la última chicana, lo volvieron más rápido, creo que generara mucho desgaste sobre el neumático delantero izquierdo. Algo que entonces iba a afectar a la estrategia. Por lo que por primera vez en la temporada íbamos a ver una carrera en la que sí la estrategia iba a fungir un papel importante, haciendo una carrera a 2 paradas, ya no tanto a una, porque era de trámite, como lo habíamos tenido en toda la temporada, porque los neumáticos no estaban desgastando, nada más paraban porque tenían que hacerlo, pero la estrategia nunca estaba jugando un papel importante. Aquí sí lo iba a hacer por primera vez en la temporada. ¿Qué elección de neumáticos iban a hacer? Overcut, undercut, con cuáles empiezas, con cuáles cambias. Es decir, iba a haber este juego de estrategia que nos está acostumbrado la Fórmula 1 en años anteriores y en toda su historia, menos ahorita, ¿no? En esta temporada. Eso también se prestaba para que Sergio remontara. Haciendo un overcut importante era lo lógico. Y así lo planean, así lo hacen, así lo plantean, porque ellos, Red Bull, ambos pilotos, eligen los neumáticos medios para iniciar la carrera. Mientras que el 90%, el otro 90%, a excepción de algunos pilotos, eligen el compuesto suave para iniciarla. Por lo que entonces, desde entonces ya se estaba planteando y ya se veía que la opción estratégica que iba a optar Red Bull iba a ser por un overcut. Sobre todo con Sergio yendo largo, que es un overcut. Yo con los neumáticos medios empiezo, sacrifico mi inicio y voy largo, mientras que los demás con los neumáticos suaves tienen que entrar a pits rápido. Yo alargo mi stint y así voy escalando lugares. Y cuando entro, voy por un neumático más fresco, nada más hago una parada, contrario a todos los demás que iban a hacer 2 paradas. Y eso es muy importante, porque ese es uno de los factores por los que Sergio, si no es que para mí es el factor, por el que Sergio no logra, tal cual, conseguir subirse al podio. El otro tema, también muy polémico que ha sido, es la arrancada. ¿Qué pasa en la arrancada? La realidad, que si Russell fue penalizado o no, que si cortó la curva, ¿qué pasó ahí, no? La realidad total y única es que Sergio tiene un muy mal arranque. Sergio pierde la posición con George Russell. George Russell arranca en 12, Sergio en 11. Ajá. Y Russell inmediatamente en la largada, en cuanto empieza el Gran Premio, le arrebata la posición. Más aún, Russell también rebasa a Pierre Gasly, se ataca a Piastri y después se pone llanta con Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg, ya Russell estando por detrás de él, decide cortar la curva para evitar el contacto con el Haas. Y ya después se reincorpora una salida que tenían en esta curva 1 y 2 como una salida alternativa. Se reincorpora Russell detrás de Nico y después ya lo rebasa. Por lo que entonces George, en la primera vuelta, escala posiciones considerables. Rebasa a Checo, a Gasly, a Piastri y a Hülkenberg. Escala 4 posiciones, mientras que Sergio cae a la 12. Voy a tratar el primer tema aquí y en eso voy a enfocar más, en esta primera parte del video.
¿Fue penalización? ¿Tuvo que haber sido penalización para Russell o no? ¿Fue investigado este caso de cortar la curva? Sin embargo, al final los comisarios deciden no hacer nada. ¿Fue ilegal o no fue ilegal el movimiento? Aquí es lo que está. Aquí está justamente el tema. Hay varias tomas al respecto. El tema aquí es, por ejemplo, cuando él corta la curva para evitar el contacto con Nico Hülkenberg, ahí se ve, es visto claramente que Russell sí está por detrás de Nico Hülkenberg. Por lo que entonces, cuando regresara a pista, él tenía que estar igual por detrás. Ahí sí cumple la regla, sobre eso no hay ningún tipo de polémica. La polémica radica con respecto a Oscar Piastri, que si cuando Russell opta por cortar esta curva, él ya está por delante de Oscar Piastri o no. Al final la FIA acaba analizándolo y dice que él sí estaba por delante de Oscar Piastri. Por lo que entonces estuvo bien que cuando se reincorporara después de cortar la curva, él lo hiciera delante del McLaren. Hay tomas controversiales. Una es la del onboard de Checo. Esta es la del onboard de Checo. Ahí sí se alcanza a apreciar que sí está ligeramente por delante Russell de Piastri. Está bien, está legal. También nos podemos ir a la toma de Gasly. Aquí también, mucho más apretado, pero creo que sí está más adelante Russell. La que verdaderamente entra en polémica es la toma abierta, la de la transmisión, la que no es onboard. Ahí sí parece que a lo mejor Piastri está un poco más adelante de Russell. En fin, el punto aquí es que acaba recortando esta curva de manera legal, según acaban definiendo al final los stewards, porque sí creen que está por delante del australiano cuando decide cortar esta curva. Este es un escape también nuevo. Existen en circuitos como Francia, por ejemplo, como el propio Monza, en el cual tú puedes tomar una alternativa para no chocar, para evitar un contacto, y tienes que esquivar en algunos o ir una ruta alterna que es completamente legal, siempre y cuando no obtengas ventaja al hacerlo. ¿Obtuvo ventaja sobre Piastri o no? Es difícil de saber. La realidad aquí es que independientemente de que haya pasado o no por Piastri, se comió a Checo en la salida. En la arrancada se comió a Sergio. Estamos hablando de que se haya pasado a Piastri o no, Russell ya había ganado 2 posiciones, mientras que Sergio había perdido 1. Entonces, eso es un tema clave. Porque Sergio al final, ya repasaremos las declaraciones, le acaba echando la culpa a George Russell al respecto. Dice que si él pierde el podio y que Russell lo obtiene por haber cortado esta primera o segunda curva. Y no es así. La realidad es que eso es independiente a lo que pasa. Sergio tiene muy mal arranque y eso es lo que acaba comprometiendo el resto de su carrera. Continuando entonces con el Gran Premio, Sergio comienza a alargar su stint, como era de esperarse, siendo uno de los pocos pilotos con neumáticos medios, al igual que Max Verstappen, mientras que los otros con suaves tienen que empezar a entrar a boxes. Además, volviendo un poco a lo anterior, era esperado que Sergio perdiera una posición en la largada, porque está con neumáticos medios, mientras que el resto con suaves. Entonces no puede justificarse en haber perdido una posición con que no subió al podio. Si me dicen que no lo vieron venir cuando todos están con suaves y él con medios, y además Sergio no siendo experto en largar, que no iba a perder ninguna posición, pues, ¿a quién estamos engañando? Pero bueno, estaba previsto. Sergio con ritmo de carrera comienza a trabajar el Gran Premio como nos tiene acostumbrados a hacerlo. Empieza a hacer una buena carrera, una muy buena gestión, a escalar posiciones, a presionar cuando debe, a atacar cuando debe de hacerlo, a guardarse cuando no. Y comienza a escalar y escalar posiciones. Ya después no hay necesidad porque todos empiezan a entrar a pits y él comienza a subir. Los últimos 2 en entrar previo a que lo hicieran los Red Bull son los Mercedes. Entran ambos Mercedes que ya se habían colocado. Max Verstappen en primero, 1, 2 estaban, en dos estaba Hamilton, en 3 estaba Russell y en cuarto estaba Checo. Entran los 2 Mercedes, Sergio se coloca en la segunda posición. Los únicos 2 pilotos que faltan por parar son los 2 Red Bull. Y aquí ya se estaba planteando y ya estaba cantado que iba a ir una parada, que iban a intentar ir una parada ambos Red Bull. ¿Cómo era lo que estábamos previendo? Hay que aprovechar el undercut, hay que aprovechar al experto en gestionar neumáticos por excelencia de la Fórmula 1, que es el Tapatío, y vámonos por el undercut. Por fin decide entonces entrar al final de la vuelta 27 Checo Pérez. Sale en la posición 9 y se encuentra con tráfico. Se encuentra con tráfico. Esto está previsto, no es lo ideal, pero está previsto si tomas en cuenta que va a ser una parada. Y no pasa nada. Si vas a una parada, no pasa nada que te encuentres con tráfico. Aquí lo malo estaba si ya desde entonces sabían que iban a ir a 2 paradas. Que más adelante veremos que no, pero porque si ya se sabe que van a ir a 2 paradas, tú lo paraste muy tarde, porque lo paraste además saliendo con tráfico. Si vas a una, no pasa nada, se puede gestionar. Comienza Sergio a remontar. Vuelta 31, el inicio en la primera recta principal, rebasa a Fernando Alonso por la posición 8, 33 a Yuki Tsunoda por la posición 7, 34 a Ocon por la posición 6,
Y al final de la 34 también entra Stroll a pits, por lo que entonces Checo se pone en la posición número 5, a 10 segundos de Carlos Sainz. En la 37, ahí ya empiezan a ver que el duelo por el podio va a estar decantado entre Russell y entre Checo. Le dicen incluso a Russell, Pérez va a ir al final, se va a echar nada más una parada en pits porque tenía estos duros. Russell dice, yo estoy manejando lo más rápido que puedo. El Checo mientras le empieza a cortar distancia importante a Carlos Sainz, ya que este tenía 12 vueltas, neumáticos de 12 vueltas más nuevos, unos duros, que los medios de Sainz. Y ya después, en la vuelta 41, al final, Sainz, entra a pits y entonces Checo se coloca en la cuarta posición por delante de Russell. Empieza el mexicano a mostrar buen ritmo, al grado de que ya Hugh Berde en 2 ocasiones le dice por radio, "Here is your race with Russell". Vas a pelear el podio con Russell, aquí está tu carrera, concéntrate, es el momento. Checo comienza a presionar, también Russell empieza a quemarse, los neumáticos. Aquí ya estaba todo bien, estaba previsto, Checo con aire limpio, con oportunidad de ir gestionando, estaba saliendo todo según lo planeado. Así es como estaba previsto, como siempre lo planeamos desde antes que empezara la carrera con Checo. Iban las cosas bien, en orden. ¿Qué fue entonces lo que pasó? ¿Cómo acabando esto en que Checo terminara cuarto y no en el podio? En la vuelta 45 es un punto clave, 45-66. Checo le pregunta a Hugh Berde por radio, ¿seguimos con el plan A? Plan A, siendo muy claro y evidente que era una parada. Hugh Berde le contesta, sí, seguimos con el plan A. Es decir, para la vuelta 45 Red Bull seguía con plan A. Final de la vuelta 45, George Russell entra a boxes, sale a 14 segundos por detrás de Checo y le cantan a Russell ya por radio, su ingeniero de carrera. Le dice, la pelea por el podio va a ser directamente con Checo. Y aquí es entonces cuando empieza lo interesante, empieza la comunicación. A mí me interesaba saber cuál era entre Hugh Berde y Checo para tomar la decisión. Cuando en la vuelta 45 sigues con la decisión de una parada, ¿en qué momento se toma la decisión de ir a 2? ¿Qué son los datos que nos dan para ir a 2? Los datos hay que empezar a contarlos de la vuelta 47, ya que Russell entra al final de la 45, la 46 es de calentamiento. En la 47, Russell mete récord de vuelta. ¡Pumba! Con neumáticos suaves, pero usados. Ojo. Vuelta 48, vuelve a meter récord de vuelta. Está girando en los unos, en el 1.18 bajo, 1.17 alto, mientras que Sergio ya andaba girando en el 1.19. Por lo que entonces en escasas 3 giros ya le había bajado de 14 segundos a 11 segundos la diferencia con el mexicano. En la vuelta 49, Russell sigue girando con 1.18.3 y Checo sigue en los 1.19.400. Es decir, Sergio iba empeorando cada vuelta aproximadamente 3 décimas su ritmo. Esto es lo clave. En 3 vueltas que tuvieron de muestra de que Russell entra a pits al final de la 45, como digo, la 46 no es referencia porque está haciendo su vuelta de salida y de calentamiento Russell. Pero a partir de la 47, 48 y 49, es claro ver cómo mientras Russell está marcando unos tiempazos, esperado porque es con los neumáticos suaves, Checo está empeorando su vuelta. 1.18.9 en la 47, 1.19.1, hay casi una diferencia de 3 décimas, y luego 1.19.400, casi otra diferencia de 3 décimas. Por lo que entonces Red Bull intenta reaccionar rápido y al final de la 45 ni siquiera se lo dejan de acabar, entra a boxes, entra a pits. Es una decisión, para mí es una mala decisión, porque a pesar de que el ritmo de Checo está empeorando constantemente, 3 décimas por vuelta, que es mucho, cuando todavía estás a 20 vueltas casi de que esto termine, ¿no? Estás hablando de que es la vuelta 47 y son 66. Te tienes que morir con la tuya, porque para mí era evidente que al hacerle una segunda parada en boxes, el tapateo se tenía que olvidar y despedir del podio. Ya no había de otra. La única esperanza que tenía Checo para hacer esto era aguantarse, tratar de defenderse contra Russell, esperando que a lo mejor los neumáticos blandos bajaran en ritmo, que los de Checo agarraran un segundo aire y subieran a poner temperatura y se calentaran. Creo que era lo que tenía que apostar, morirse con la tuya. Llevas 45 vueltas trabajando una carrera, una parada, y de repente, por 3 malas vueltas y ves que el ritmo empieza a caer gravemente, decides pararlo a boxes. En la comunicación entre Checo y Hugh Berde ya no se dice mucho ahí. Pasan de la 45 estar hablando de que siguen con el plan a una parada.
y después al respecto no hacen mucha referencia. ¿Cómo vas, Checo? Va marcando ritmo, le están diciendo esto, que lo otro. Y de repente lo mandan a boxes sin precedente. Aquí ya se pide el podio para mí. Ya no se vuelve. Sobre todo, no sé si a lo mejor lo que pasó es que Red Bull subestimó a Mercedes y no esperaban que tuvieran tan buen rendimiento como el que estaban mostrando, que lo estaban mostrando, llevan 45 vueltas mostrando su buen rendimiento. No puedes esperar que Sergio se lo fuera a comer. Al final, si hay algún intento ahí de Checo, también hay una gestión interesante de Russell, pero al final es que lo meten muy tarde a pits para la segunda parada, porque además al principio sí le empieza a bajar tiempos. Es decir, Checo, como bien dije, pasa en la vuelta 50, ¿no? Ya es cuando lo mandan a boxes, ya sin decirle nada. Vuelta 50 le dicen box Checo, le ponen suaves, sale a 9 segundos más o menos, a 9 segundos de Russell. Ya para la vuelta 55 se lo baja a 7. Para la vuelta 58, esta diferencia ya se la baja a 5 segundos. Y aquí en la vuelta 58 de 66 es cuando se acaba la carrera, porque Checo se empieza a encontrar con tráfico. Primero se topa con Valtteri Bottas, después en la siguiente vuelta se topa con Logan Sargent, algo que le hace marcar unos tiempos ya muy lentos, y a la vuelta ya 61, cuando ya quedan escasas 7 vueltas, Sergio se vuelve a poner otra vez a unos 7 segundos de George Russell. Aprieta con lo que dan de neumáticos, el Mercedes con un gran rendimiento, le pide Hubert a Checo que gire por el 1.17 bajo, porque Russell estaba girando por el 1.18, entonces Sergio 1.17 bajo, ¿no? 1.17.0 clase, y George Russell 1.18.0, le tenía que descontar un segundo por vuelta para poder en la última aspirar a quitarle el podio, no lo acaba logrando, ya ni siquiera aprieta y se le escapa el podio. Error de estrategia, sí. Error de piloto, también. Sergio no encontró nunca el ritmo del RB19 en todo el fin de semana y eso le acaba costando el podio. Y evidentemente el error que comete en la curva 5 en Q2, que lo deja fuera de Q3. Para mí esa es la clave y para mí es clave el error de estrategia. No tanto creo es la arrancada de Checo y no tanto es que no hayan penalizado a Russell, porque estuvo aparte bien que no lo penalizaran. Para mí son los detalles, error de estrategia y error de piloto, tanto a la hora de presionar y de no encontrar nunca el ritmo como en la clasificación. Al respecto, Sergio, normalmente él sale y admite sus errores, como lo ha hecho en Mónaco, como lo hizo en las qualis de Barcelona, lo suele hacer, pero ahora salió y se escudó con Russell, no sé si por la frustración o por no saber de verdad qué estaba pasando, y dijo, en esa primera vuelta no arriesgamos de más, pensando, obviamente, en los puntos, en sumar buena cantidad. Russell ahí fue donde hizo la diferencia, cortó la curva 1 y ganó bastantes posiciones. Ir detrás de los autos degrada mucho las llantas y perjudica mucho más mi stint, refugiándose Sergio en el pretexto de Russell, que para mí no tiene nada que ver y al final lo acaba influyendo. No esperaba a Sergio ganar posiciones en la largada arrancando con medios mientras que todos arrancaban con suaves, o sí, de verdad. Lo que es una realidad es que un tipo, dejando de fuera el error de Q, de clasificaciones y nada más dejándolos en de estrategia y de piloto, un tipo que tiene un peor coche que tú, arrancó una posición por detrás y él acabó por delante. Eso fue lo que le pasó a Sergio. Max Verstappen con fuertes críticas diciendo que con ese monoplaza Sergio debería quedar en segundo lugar. Es cierto, no lo hizo así. Pero bueno, ustedes díganos qué opinan al respecto. Tenemos una semana sin carrera, después tendremos otra. Díganos qué opinan al respecto en los comentarios. Denle like, suscríbanse al canal, síganos en redes sociales, @tuformula en TikTok, @tuformula_ en Instagram. ¿Cuál es su opinión de Checo? ¿Cómo vieron la carrera? ¿Qué les pareció? ¿De quién creen que fue el error? Lo que sí es que es un fracaso. Un tipo que con un coche peor arranca detrás de ti y acaba por delante en el podio, tiene que ser un fracaso. Ustedes díganos cuáles son sus opiniones. Esto es Tu Fórmula.